día, hermanos, bienvenidos una vez más a Ministerio Palmoni. El día de hoy me gustaría compartir con todos ustedes un nuevo estudio de nuestra serie del continuo, y en este caso hemos titulado a nuestro estudio Las Naciones Holladoras. Este vendrá a ser el cuarto estudio de la serie, dado que en el tercer estudio, si ustedes recuerdan, habíamos visto qué era el hollamiento, porque en el pasaje que leímos del libro de Daniel, capítulo 8, versículo 13, menciona dos poderes que se están encargando de pisotear al pueblo de Dios, y no solamente a este, sino también a su santuario. Estos dos poderes los menciona como el continuo, que es precisamente de lo que trata esta serie, pero también menciona otro poder que se llama la prevaricación desoladora, o lo vamos a encontrar también en otros pasajes del libro de Daniel como la abominación desoladora. Habíamos dejado ese interrogante en ese estudio, y en este cuarto nosotros daremos respuesta a esa interrogante, y sobre todo vamos a conocer un poco más de la historia de estas naciones. Así que antes de comenzar les invito a que me acompañen a realizar una oración. Padre Celestial, te damos las gracias en este día por todas las bendiciones que indudablemente derramas en nosotros. Te suplicamos, oh Padre Celestial, que por favor puedas darnos de tu bendición, nos puedas dar entendimiento y sabiduría sobre todos estos pasajes que vamos a leer en tu palabra, que hagamos uso de ellos, Señor, sabia y prudentemente. Quédate en nuestros corazones, Padre, sé nuestro medio, que tus ángeles estén con nosotros, que tu Santo Espíritu nos esté instruyendo a poder comprender un poco más de la historia y sobre todo de este punto que es el continuo. Gracias te damos por todo en el nombre y en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, mis hermanos, el texto que hemos estado leyendo en otros estudios es Daniel capítulo 8 versículo 13. Dice: y oí a un santo que hablaba, y otro de los santos dijo a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación asoladora que pone el santuario y el ejército para ser hollados? Si ustedes recuerdan, en ese estudio anterior vimos que precisamente estos dos poderes se están encargando de asolar o pisotear tanto al santuario como al ejército, y en este caso vimos que la palabra santuario en hebreo es Kodesh, que es el santuario de Dios, de manera que este continuo y esta prevaricación asoladora se encargan de pisotear tanto al santuario de Dios o su templo, y también al ejército, que en este caso pues representa al pueblo de Dios. Ahora bien, ¿quiénes fueron estas naciones que se encargaron de hollar o pisotear al pueblo de Dios? Si nosotros leemos el libro de Daniel capítulo 12 versículos del 5 al 7, este pasaje nos dirá cuándo pudiéramos comenzar a realizar el conteo de estas naciones para poder identificarlas, porque Daniel 8:13 simplemente nos dice que son dos poderes, el continuo y la prevaricación asoladora, que ponen tanto al santuario de Dios como al ejército para ser pisoteados. Pero, primeramente, ¿quién es ese ejército? Y sobre todo, ¿desde en qué momento podemos hacer ese conteo de naciones? Porque vamos a ver que precisamente el continuo y la prevaricación asoladora comparte similitudes. Tal vez a la prevaricación asoladora no la vamos a llamar nación, pero al continuo parece ser que sí son naciones. Vamos entonces a leer Daniel capítulo 12 versículos del 5 al 7, y dice: y yo Daniel miré, y aquí otros dos que estaban de pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su mano derecha y su mano izquierda al cielo, y juró por aquel que vive por siempre, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Noten este punto interesante, hermanos, porque aquí se nos está dando un periodo de tiempo, y nosotros, que ya hemos estudiado parte de las profecías de la Biblia, y sobre todo teniendo una serie sobre periodos proféticos, sabemos que tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo está haciendo referencia a los 1260 años. Dice entonces el pasaje de acá: y cuando él acabe de dispersar el poder del pueblo santo, noten, todas estas cosas serán cumplidas. Es decir, todo lo que se ha visto en el capítulo 12 menciona aquí que Daniel estaba deseoso de querer conocer cuándo comenzaría todo eso. Entonces, aquí se le dice a Daniel que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, donde nosotros veremos el fin de estas maravillas. Es decir, a partir de ese tiempo es cuando comenzará el fin de todo. Por eso es que a ese tiempos y la mitad de un tiempo, cuando concluye, se le conoce como el tiempo del fin.
Y pues en otro estudio posiblemente vamos a ver esto, o aquellos que ya quisieran conocerlo, pues les invito a que vean una serie que tenemos en nuestro canal, que es el de Daniel 11. Es ahí donde vamos a conocer cuándo fue el tiempo del fin. Entonces dice que cuando pase eso, también qué va a ocurrir cuando termine el tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Va a ser el fin de la dispersión del pueblo de Dios, de ese pueblo santo. Entonces, lo que debemos de tomar en cuenta es que el pueblo santo es el que va a terminar de ser dispersado. Entonces, teniendo en mente este punto, podríamos decir, bueno, este pisoteo por parte de las naciones comenzó con Egipto, porque si ustedes recuerdan, fue Egipto quien mantuvo pisoteando al pueblo de Dios durante mucho tiempo. Éxodo capítulo 1 versículos 8 al 14, solamente para tener un poco de historia, dice: entre tanto se levantó un nuevo rey sobre Egipto que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es más grande y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, no sea que se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una con nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos para que los oprimieran con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de abastecimiento, Pitón y Rameses. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, así que ellos estaban fastidiados de los hijos de Israel, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Evidentemente podemos ver desde aquí que pareciera ser Egipto ese comienzo del pisoteo, pero vamos a ver un poco más de la historia. Si ustedes recuerdan, en Éxodo capítulo 2 versículos 24 al 25, nos podemos dar cuenta que en este caso todavía Israel no era parte del pueblo de Dios, o mejor dicho, todavía Dios no los consideraba parte de ese pueblo. ¿Por qué? Dice aquí entonces Éxodo 24 al 25: y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Es decir, Dios había hecho un pacto comenzando con Abraham, y ese pacto Dios se lo iba mencionando a Isaac y a Jacob, que en este caso la descendencia de ellos iba a tener una tierra propia. Entonces, viendo ese punto, digamos que todavía esa promesa todavía no estaba hecha, y sobre todo ese pacto todavía no estaba hecho con el pueblo de Dios. Entonces, cuando nosotros vamos a Éxodo capítulo 3 verso 7, vemos aquí las palabras de Dios que le dijo en este caso a Moisés: y dijo Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues conozco sus angustias. Realmente Dios estaba al pendiente del pueblo de Israel. Sin embargo, cuando nosotros vemos Éxodo capítulo 34 verso 10, es decir, ya cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto y se lo lleva a la tierra prometida, vemos que en el transcurso de ese traslado hubo un punto en el tiempo donde Dios hizo pacto con ellos, y en ese momento nosotros podríamos decir que ya se convirtieron en ese pueblo de Dios, o pueblo santo, como dice Daniel 12, o como bien dice Daniel 8:13, se volvieron el ejército de Dios. Dice aquí: y él dijo: he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa terrible la que yo haré contigo. Desde aquí nosotros podemos establecer que realmente el pueblo de Dios se convirtió en el ejército de Dios desde el momento en que Dios hace un pacto con ellos. No pudiéramos decir que el ejército de Dios comenzó con Abraham, por ejemplo, porque realmente no eran muchos, ni tampoco con Isaac y tampoco con Jacob. Así que Dios esperó a que el pueblo de Israel creciera en Egipto, y ya que se volvió numeroso, entonces fue que Dios los saca de Egipto y los vuelve su propio pueblo, su pueblo especial sobre todas las naciones de la tierra. Entonces Egipto no puede ser ese comienzo del pisoteo, así que esta nación quedaría descartada. ¿Cuáles serían entonces otras naciones que pudieran considerarse tal vez el pisoteo de este pueblo? Si nosotros vamos a la época de los jueces, pudiéramos en este caso tal vez considerarlas, pero vamos a ver algo interesante dentro de esta historia, y será lo siguiente. Aquí vamos a leer bastante del libro de Jueces porque necesitamos un poco de contexto de esta historia. Vamos a ver en este caso en el libro de los Jueces el versículo 8. Dice: y murió Josué hijo de Nun, siervo de Jehová,
Esto, si no mal recuerdo, es del capítulo 1 y 2 del libro de Jueces, toda esta historia que vamos a leer. Dice, y murió Josué hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo enterraron en el término de su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, el norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación fue también recogida con sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Versos 11 al 15. Y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales, y dejaron a Jehová el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, y el furor de Jehová se encendió contra Israel, el cual los entregó en manos de robadores, que los saquearon, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y ya no pudieron estar de pie delante de sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová era contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, así los afligió en gran manera. Noten qué interesante es esta parte de la historia. Cuando muere Josué, si ustedes recuerdan, el contexto menciona que ellos ya habían capturado algunos pueblos, o más bien algunas ciudades, ellos ya habían capturado. Dios les había dado, en este caso, la autoridad y el poder y la fuerza para poder conquistar otras naciones que estaban cerca de ellos, para poder quedarse ellos con la tierra que Dios había prometido. Entonces, cuando eso pasó, realmente el pueblo, en lugar de haber echado a todas las naciones que estaban allí, los volvieron tributarios, y es algo que nosotros veremos más adelante. Veamos, por ejemplo, miren, es el capítulo 2 del libro de Jueces. Ahora vamos a leer los versos 16 al 23 para que notemos un poco más lo que estaba ocurriendo. De hecho, este capítulo resume casi todo lo que nosotros vamos a leer en el libro de Jueces, y que de alguna manera muchos les hacen pensar que esos pueblos pues se volvieron, en este caso, las naciones holladoras que está mencionando aquí Daniel 8, pero vamos a ver que no es así, no son estas, sino otras que vendrían después de estas. Dice, mas Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que los saqueaban, y tampoco oyeron a sus jueces, sino que fornicaron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo los mandamientos de Jehová. Pero ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová era con el juez, y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová se arrepentía por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Pero acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían aún más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, e inclinándose delante de ellos, y no desistían de sus obras, ni de sus obstinados caminos. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y dijo, por cuanto esta gente traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece mi voz, tampoco yo echaré más de delante de ellos a ninguna de estas naciones que dejó Josué cuando murió, para que por ellas probara yo Israel, si guardarían o no el camino de Jehová andando por él, como sus padres lo guardaron. Por esto dejó Jehová aquellas naciones y no las desarraigó luego, ni las entregó en mano de Josué. Aquí vemos realmente que pareciera ser que esto está cumpliendo perfectamente la profecía, ¿cierto? Es decir, está cumpliendo lo que dice aquí Daniel 8:13, donde hay un continuo que se encarga de pisotear el santuario y el ejército. Sin embargo, será la época de los jueces la que cumple esto. Para ello vamos a ver nuevamente lo que dicen las maldiciones del libro de Moisés, que estos fueron los que nos ayudaron a entender un poco más sobre el continuo. Dice aquí Deuteronomio 28:41, y esto es clave, hermanos, sobre todo lo que está aquí un poco más resaltado. Dice el verso 41, hijos e hijas engendrarás y no serán para ti, porque irán en cautiverio. Noten que aquí la maldición de Moisés dice que para que el pueblo pudiera estar siendo pisoteada por las naciones, el pueblo de Israel tenía que estar en cautividad, y obviamente no se puede estar en cautividad en tu propia tierra. Tendrías, en este caso, por lo menos a como lo relata la escritura, la cautividad tiene que ver con sacarte de tu país, de tu propia tierra. Y esto es precisamente lo que Deuteronomio capítulo 30 versículos del 1 al 5 menciona. Dice, y sucederá que cuando te sobrevinieren todas estas cosas, la bendición y la maldición que están siendo descritas en Deuteronomio 28, que he puesto delante de ti, dice Dios, y volvieres en sí en medio de todas las naciones a las cuales Jehová tu Dios te hubiere arrojado. Noten que eso es clave. La cautividad tiene que ver, en este caso, como lo describe Dios, es Dios arrojando a Israel a las naciones
de alrededor, para que de esa manera sean cautivas de esas naciones. Y si te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz, conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová tu Dios hará volver a tus cautivos, noten, y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a los cuales Jehová tu Dios te hubiere esparcido. Esto es clave, hermanos, porque si ustedes recuerdan, en la época de los jueces, realmente Israel seguía estando en sus propias tierras, no eran llevadas a otras naciones para ser cautivas en esos lugares. Y eso es lo que dice realmente la maldición de Moisés, que el pueblo sería llevado cautivo a otras naciones, lo cual nosotros no estamos viendo reflejado en la historia de los jueces. Por eso dice aquí: si hubieres sido arrojado hasta lo último de los cielos, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará, y Jehová tu Dios te hará volver a la tierra que heredaron tus padres, y la poseerás, y él te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Así que en conclusión, la época de los jueces no puede ser lo que está describiendo Daniel 8:13, y para ello también vamos a confirmarlo con Patriarcas y Profetas, que este capítulo se titula Destruidos por falta de conocimiento. Es el capítulo 24, páginas 220 a la 221. Si las páginas no coinciden con el libro, pues con el mismo capítulo, con el título del capítulo, con eso sí van a poder encontrar este pasaje. Dice aquí: Moisés explicó los males que resultarían de apartarse de los estatutos de Jehová. Invocando como testigos los cielos y la tierra, declaró que si después de haber morado largo tiempo en la tierra prometida, el pueblo llegara a introducir formas corruptas de culto y a inclinarse ante imágenes esculpidas, y si rehusara volver al culto del verdadero Dios, la ira del Señor se despertaría y ellos serían llevados cautivos y dispersados entre los paganos. Noten, eso es clave para entender las maldiciones de Moisés y también para entender el continuo y la prevaricación asoladora. Dice aquí: les advirtió: presto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis al Jordán para poseerla. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Jehová os esparcirá entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las gentes a las cuales os llevará Jehová, y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres, a madera y a piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. De manera que lo que nosotros observamos es que esto es el resultado de las maldiciones del libro de Moisés, y estas maldiciones solamente cayeron en el pueblo cuando el pueblo comenzó a desobedecer a Dios. Y noten lo que va a decir a continuación, esto que he resaltado un poco más que el otro texto. Esta profecía, es decir, Deuteronomio 28 con sus bendiciones y maldiciones, se cumplió en parte en el tiempo de los jueces. Noten, esa es clave, porque la época de los jueces pareciera indicarnos que es la época de la que está hablando Daniel 8:13, es decir, ese continuo que está pisoteando al santuario y al pueblo, pero no es esa época, porque aquí mismo está diciendo que se cumplió en parte la profecía, mas no fue la profecía completa. ¿Cuándo halló su cumplimiento más completo? Bueno, aquí dice que halló su cumplimiento más completo y literal en el cautiverio de Israel en Asiria y de Judá en Babilonia. De manera que aquí ya estamos observando ese pisoteo, ese hollamiento, que lo que está diciendo tanto Moisés como Daniel es que el continuo iba a comenzar con estas naciones que dispersaron al pueblo, en este caso con Israel en Asiria y Judá en Babilonia. Así que aquí ya tenemos dos naciones holladoras del pueblo de Dios. Así que vamos a ver este primer desolador. En este caso, la primera desolación ocurrió con Efraín. Isaías 7:5 al 9, ese fue un pasaje que ya hemos visto en otro estudio. Dice: porque Siria, Efraín y el hijo de Remalías han acordado maligno consejo contra ti, diciendo: subamos contra Judá y aterroricémosla, y hagamos una brecha para nosotros, y pondremos en medio de ella por rey al hijo de Tabeel. El Señor Jehová dice así: no prevalecerá ni sucederá, porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco Resín, y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo, y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria es el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Así que en este caso, en el año 723 a.C., Israel, que en este caso es Efraín, dentro de esos 65 años dejó de ser pueblo, pues vino Salmanasar V a sitiar a Efraín y se llevó cautivo al rey Oseas, y junto con el rey Oseas, pues a todo el pueblo del norte, es decir, de Efraín. Para ello veamos Segunda de Reyes capítulo 17 versos del 1 al 6, ahí es donde vamos a ver la historia de este tiempo.
Y yo les invito a que lean todo el capítulo porque está súper interesante y ustedes mismos van a poder en este caso hacer las conexiones con lo que estamos diciendo. Dice, en el año 12 de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria sobre Israel, y reinó 9 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que antes de él habían sido. Contra este subió Salmanasar, rey de Asiria, es el que mencionamos aquí, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo, algo muy común en aquel tiempo. Sin embargo, dice aquí el verso 4, mas el rey de Asiria halló que Oseas conspiraba porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no había pagado el tributo al rey de Asiria como lo hacía cada año, por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Y el rey de Asiria invadió todo el país y subió contra Samaria y la sitió durante 3 años. En el año 9 de Oseas tomó el rey de Asiria a Samaria y llevó a Israel cautivo a Siria y los puso en Nala y en Abor junto al río de Gozán y en las ciudades de los medos. Noten este dato interesante, hermanos, porque aquí realmente se está describiendo esa cautividad no solamente del rey, sino también de todo el pueblo, de todo Israel o de todo Efraín como se le conocía. Es aquí donde las palabras de Isaías hallaron su cumplimiento y las maldiciones de Moisés hallaron su cumplimiento y las profecías de Daniel hallaron el comienzo de su cumplimiento con el continuo. Mis hermanos, este primer desolador es precisamente Asiria. Asiria es la primer nación holladora o el primer desolador que se está encargando de pisotear al pueblo de Dios. Ahora, si vemos los versículos del 7 al 8 y después nos brincamos al 17 y 18, recuerden lo que les dije hace un momento. Traten de leer todo el capítulo porque está muy interesante y sobre todo nos está dando datos importantes de este desolamiento de Israel. Dice, esto aconteció porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos, y anduvieron en los estatutos de las gentes que Jehová había lanzado delante de los hijos de Israel, y en los que establecieron los reyes de Israel. E hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel, y los quitó de delante de su rostro, que no quedó sino solo la tribu de Judá. Es por eso que les mencionaba que el primero en ser desolado fue Efraín, y el primer desolador pues fue Asiria. Y es lo que precisamente Isaías menciona. Dentro de 65 años, pues en este caso, Efraín o Israel dejaría de ser pueblo, sería quebrantado. Y si notan, ese quebrantamiento duró 3 años y entonces el rey llevó a todo Israel fuera de su tierra. Ahí comenzó a cumplirse la maldición del libro de Moisés. Ahora, este primer desolador también se encargó de desolar a Judá, porque recuerden lo que dice aquí en la profecía de Isaías. Dice, si vosotros no creyereis, es decir, estas palabras se las está diciendo a Judá, si vosotros no creen, de cierto no van a permanecer. Y pues lamentablemente fue lo que le pasó. En el año 677 comenzó en este caso una cautividad, pero únicamente sobre el rey Manasés. Es llevado por Asiria nuevamente a Babilonia. Esto lo podemos leer en Segunda de Reyes capítulo 17 versos 19 al 20. Dice, mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios. Antes anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Y desechó Jehová toda la simiente de Israel. Es decir, aquí yo pienso que Dios está hablando precisamente tanto de Efraín como de Judá. Ahí es toda la simiente. Y los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. Porque recuerden que la tierra prometida era de Dios. Entonces el pueblo de Israel estaba como extranjero, podría decirse, en la tierra de Dios. Y únicamente Dios permitía que ellos estuvieran allí siempre y cuando el pueblo fuera obediente a los mandamientos de Dios, a todos esos estatutos, decretos que Dios había hecho sobre su tierra. El pueblo que quería habitar en ese lugar debía de obedecer. Y es lo mismo, hermanos, que pasará en el cielo. Realmente nadie que no obedezca a los mandamientos de Dios podrá estar en el cielo. Esa es como una regla que se tiene que seguir, o mejor dicho, es un mandamiento de parte de Dios. Así que lamentablemente Judá, por seguir los estatutos de Israel, es decir, seguir su conducta, también ellos fueron echados de la presencia de Dios. Y esa maldición para ellos comenzó en el año 677.
mas no fue en este caso desolada toda la tierra de Judá. Vamos a ver por qué más adelante. Dice Segunda de Crónicas capítulo 33 versículos del 10 al 13 es donde vamos a ver esa cautividad por parte de Asiria a Manasés. Dice: y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, pero ellos no escucharon, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido de él, pues oyó su oración y lo volvió a Jerusalén a su reino. Entonces conoció Manasés que Jehová era Dios. Lamentablemente, esa cautividad que tuvo Manasés ya no permitió que Judá fuera completamente libre. Y es aquí donde vemos el comienzo de las maldiciones del libro de Moisés. En este caso, la cautividad, es decir, sacarlo de su propia tierra para llevarlo a una tierra extranjera, ya lo vemos aquí reflejado. Y de hecho, vemos reflejado lo que le iba a pasar al pueblo de Israel años más tarde, porque aquí vemos cómo su rey, el rey de Judá, es llevado a Babilonia. Y nosotros sabemos que Judá, cuando fue llevado cautivo, no fue llevado a Siria, fue llevado precisamente a Babilonia. Entonces, aquí vemos ese comienzo. Ahora, Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículos del 9 al 11, vamos a ver precisamente parte de esa cautividad. Dice: 8 años tenía Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. A la vuelta del año, el rey Nabucodonosor envió y lo hizo llevar a Babilonia juntamente con los vasos preciosos de la casa de Jehová, y estableció a Sedequías su hermano por rey sobre Judá y Jerusalén. 21 años tenía Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías que le hablaba de parte de Jehová. También se rebeló contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz y obstinó su corazón, para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Y también todos los príncipes de los sacerdotes y el pueblo aumentaron la prevaricación, siguiendo todas las abominaciones de las naciones, y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Realmente vemos, hermanos, que así como Manasés fue llevado cautivo a Babilonia, años más tarde el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia. Tal cual le pasó a su rey, tal cual le pasó al pueblo. Y es aquí donde podemos establecer al segundo desolador, que no fue Asiria, sino más bien fue Babilonia. Segunda de Crónicas 36, versículos 17 al 21, podemos ver esa cautividad que hizo Babilonia sobre el pueblo de Judá. Dice: por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario. Noten, ahí vemos en este caso el pisoteo del santuario de Dios, sin perdonar joven, ni doncella, ni viejo, ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Ahí vemos la persecución del ejército. Y asimismo todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Jehová. Ahí vemos cómo el santuario es pisoteado. Y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus vasos preciosos. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia, y fueron siervos de él y de sus hijos, hasta que vino el reino de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por la boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado sus sábados. Esto es interesante porque luego vamos a hablar de eso, hermanos, en otro estudio que tenemos aquí sobre los 7 tiempos. Dice: para que se cumpliese la palabra de Jehová por la boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado sus sábados, porque todo el tiempo de su asolamiento guardó el sábado, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Es decir, el pueblo de Israel fue llevado cautivo, o mejor dicho, de Judá, para no generar confusión, el pueblo de Judá fue llevado cautivo por Babilonia en los días de Sedequías. Así que Asiria llevó a Manasés a Babilonia siendo cautivo, pero años más tarde Babilonia venció a los asirios, y Babilonia se convirtió en este caso en la nación o la potencia más grande de ese mundo conocido, sometiendo no solamente a Asiria sino también a Egipto. Así que vemos a Babilonia como el segundo desolador. Recuerden, Asiria desoló completamente a Efraín, y aparte llevó cautivo a Manasés a Babilonia. Sin embargo, este fue soltado después. Si ustedes recuerdan lo que leímos, Manasés se arrepintió de corazón y pues fue soltado, ¿no?, de esa cautividad. Sin embargo, la maldición ya había comenzado y no se iba a detener Dios. Así que eso
tuvo su cumplimiento completo en la cautividad por parte de Babilonia. Así que Babilonia se convierte en nuestro segundo desolador. Con esto, hermanos, se cumple perfectamente lo que dice Patriarcas y Profetas, que la profecía de Moisés, es decir, la maldición del libro de Moisés, alcanzó su cumplimiento más completo y literal en esta cautividad por parte de Asiria en Efraín y de Babilonia en Judá. Pero esto ahí no acaba, hermanos, porque ¿quién es el siguiente hollador del pueblo de Israel? Aquí noten que ya cambié de Jerusalén a Israel porque ya me estoy refiriendo a ambas naciones. ¿Cuál fue el siguiente pueblo que se encargó de generar ese pisoteo? Si nosotros leemos Segunda de Crónicas capítulo 36 versículos 22 al 23, vamos a conocer el siguiente reino que vino después de Babilonia. Dice: mas al primer año de Ciro rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová excitó el espíritu de Ciro rey de Persia, el cual hizo pasar pregón por todo su reino y también por escrito, diciendo: así dice Ciro rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha encargado que le edifique casa en Jerusalén que es en Judá. ¿Quién hay de vosotros de todo su pueblo? Jehová su Dios sea con él y suba. Aquí vemos en este caso a Medo-Persia como otro poder que se encarga de pisotear al pueblo de Dios. Tal vez este rey Ciro no lo hizo, sin embargo, sus sucesores sí llegaron a pisotear de alguna manera al pueblo de Israel. Aquí vemos esta transición de Babilonia a Medo-Persia en Daniel capítulo 5 versículos 25 al 30. Dice: y la escritura que esculpió es Mené, Mené, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mené, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido dividido y dado a los medos y los persas. Entonces, mandándolo Belsasar, vistieron a Daniel de púrpura y en su cuello fue puesto un collar de oro y pregonaron de él que fuese el tercer señor en el reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Así que vemos que el pisoteo siguió ahora, pero con el reino de los medos y los persas. Pero hasta aquí no acaba, hermanos, porque viene el cuarto desolador. Esto lo vamos a encontrar en Daniel capítulo 8, los versos 5 y 7 y los versículos 20 al 21, que es precisamente lo que estamos estudiando o el texto que estamos usando para nuestro estudio. Dice: mientras yo consideraba, he aquí un macho cabrío venía de la parte del poniente sobre la faz de toda la tierra, el cual no tocaba la tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, y vino hasta el carnero que tenía los dos cuernos, al cual yo había visto que estaba delante del río, y corrió contra él con la ira de su poder, y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y quebró sus dos cuernos, porque en el carnero no había fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra, lo pisoteó y no hubo quien librase al carnero de su mano. Noten que se utiliza mucho esa frase pisoteo dentro de las profecías, que también es el hollamiento. Y pues en los versos 20 y 21 se nos da la identidad tanto del carnero como del macho cabrío. Dice que el carnero que viste que tenía dos cuernos son los reyes de Media y de Persia, y el macho cabrío es el rey de Grecia, de manera que el siguiente reino que se levanta para pisotear al pueblo de Dios, pues es el reino de Grecia. Y esto sabemos que es así porque noten que el macho cabrío lastima al carnero a tal grado que lo pisotea y el carnero no puede hacer nada. No había nadie que librara al carnero de su mano, es decir, no había ningún poder sobre la tierra que librara a Medo-Persia del poder de Grecia. Y pues ustedes saben que dentro de las historias podemos ver cómo Grecia llegó a perseguir en muchas ocasiones al pueblo de Dios, es decir, al ejército. Y después tenemos al quinto desolador, que en este caso Daniel 8:9 nos presenta al cuerno pequeño, el cual crecía mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Sabemos por la historia que este cuarto poder pues es Roma imperial, y es lo que nos dice Daniel capítulo 7 verso 7. Recuerden que este capítulo habla de cuatro grandes bestias: la primera Babilonia, la segunda precisamente es Medo-Persia, la tercera Grecia y la cuarta pues es Babilonia. Dice aquí Daniel 7:7: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Noten, lo interesante de esto, hermanos, es que en todo momento se habla de pisoteo y hollamiento, y todo eso dando a entender cómo en este caso el pueblo de Dios iba a estar sometido bajo todas estas naciones. Dice: y era muy diferente de todas las bestias que habían sido antes de ella, y tenía 10 cuernos. Así que nuestro quinto desolador, que se encarga de pisotear tanto al santuario como al ejército, pues es el imperio de Roma imperial.
Hermanos, esto es muy interesante porque realmente podemos darnos cuenta que el continuo son un grupo de naciones que se están encargando de hacer el pisoteo del pueblo de Dios. Se están encargando de someterlo, perseguirlo. Asimismo, su santuario se les ha dado el poder para que lo puedan destruir. Pero esto aquí no acaba, porque recuerden que después viene otro poder, que es la prevaricación asoladora. Si nosotros leemos Juan capítulo 11 versos 47 al 48, se me pasó a leer este pasaje, aquí nos muestra claramente cómo el pueblo de Israel estaba sometido bajo los romanos. Dice, entonces los príncipes de los sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre, es decir, Jesús, hace muchos milagros. Si le dejamos así, todos creerán en él. ¿Y vendrán quiénes, hermanos? Los romanos, y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Es por eso que vemos que aquí Israel estaba siendo sometida por Roma imperial. Estaban siendo pisoteados por este poder. Y ya lo dice la profecía de Daniel. Y las obras hollaba con sus pies. Y una de esas obras era precisamente el pueblo de Dios. Y aquí viene el sexto desolador, hermanos, al cual la profecía bíblica lo llama la prevaricación asoladora o abominación desoladora. Daniel 7:8, en relación a la cuarta bestia, dice que mientras yo contemplaba los cuernos, porque recuerden que esa cuarta bestia tenía 10 cuernos sobre su cabeza, dice, he aquí que otro cuerno pequeño subía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí en este cuerno había ojos como ojos de hombre, y una boca que hablaba grandezas. Si seguimos leyendo en los versos 23 al 25, nuevamente nos da un poco de explicación sobre esa cuarta bestia, los 10 cuernos y el cuerno pequeño. Dice, dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, y la hollará, y la despedazará. De manera que la cuarta bestia, al ser Roma imperial, pues se ha encargado en este caso de pisotear a todas las naciones, incluido al santuario y al ejército de Dios. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será mayor que los primeros, y a 3 reyes subyugará. Ese otro cuerno que se levanta es llamado también el cuerno pequeño, como se menciona en Daniel 7:8. Dice que este cuerno pequeño hablaría palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo afligiría, y pensaría en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano. ¿Quiénes? Pues precisamente los santos del Altísimo, es decir, el ejército que está siendo mencionado en Daniel 8. Y este poder no es otro más que Roma papal. Es lo que le siguió a la Roma imperial. Así que realmente podemos ver en este caso, en conclusión, hermanos, con todo esto que hemos estado viendo, que cuando dice Daniel 8:13 al 14, y oí un santo que hablaba, y otro de los santos dijo a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación asoladora que pone el santuario y el ejército para ser hollados? ¿Por quiénes? ¿Quiénes son los que se encargan de hollar al santuario y al ejército? Pues precisamente son el continuo y la prevaricación desoladora. El primero del continuo pues es Asiria, después Babilonia, después Medo-Persia, de ahí Grecia y después Roma imperial. Estas 5 naciones podríamos considerarlas como el continuo, y vamos a ver por qué también en los próximos estudios, porque hasta aquí no acaba. Tengan en mente que estas naciones se encargaron de hollar tanto al santuario como al ejército. Recuerden que Asiria desoló, en este caso, a Israel o Efraín, y también llevó cautivo a Manasés, a Babilonia, pero hasta ahí quedó. En el caso de Babilonia, este sí se encargó de destruir tanto el santuario como al ejército, llevándoselo cautivo a Babilonia. Después llega Medo-Persia y pues unos reyes sí apoyaron al pueblo de Israel. Tenemos por ejemplo al rey Asuero, tenemos a Darío, que apoyaron al pueblo de Dios. Sin embargo, los otros reyes de Medo-Persia pues no apoyaron tanto al pueblo, incluso los llegaron a perseguir. Después viene Grecia, y también con Alejandro Magno pues podemos investigar un poco en la historia y ver que realmente todos los griegos, así como los que salieron de los griegos, esos 4 cuernos que salieron del cuerno grande que tenía el macho cabrío, pues representarían a sus 4 generales que pues realmente también estuvieron sometiendo al pueblo de Israel en muchas ocasiones. Y finalmente Roma imperial, que ese ni se diga, hermanos, creo que la historia habla bastante sobre cómo sometieron a los judíos, cómo los pisotearon y los hollaron. Así que estas 5 naciones podríamos considerarlas como ese continuo, y la prevaricación asoladora vendría a ser Roma papal, que en otras versiones se le llama la abominación asoladora.
Y pues cuando estemos más avanzados en este tema, vamos a ver por qué se le llama de esa manera, por qué no se le llamó también continuo. Así que recuerden que todo esto, mis hermanos, comenzó en el año 723 con Asiria y concluyó con Roma papal, que es lo que precisamente dice Daniel 12 cuando menciona que será hasta tiempos y la mitad de un tiempo. Es allí cuando se cumplen todas estas cosas y es allí cuando se acaba la dispersión del poder del pueblo santo. Es decir, cuando termina el tiempo de Roma papal, el pisoteo de las naciones termina sobre el pueblo de Dios. Es decir, tanto el continuo como la prevaricación asoladora ya no tienen poder sobre el pueblo. El pueblo ya puede andar libre nuevamente en las naciones. Y eso es lo que vamos a ver en nuestro siguiente estudio. Así que mis hermanos, espero que este estudio haya sido de gran bendición. Y si tienen alguna pregunta, no quedó algo claro o quisieran hacer un aporte, les invito a que lo coloquen en la parte de abajo en los comentarios, que yo gustosamente voy a leerlos y también voy a estar apoyando si necesitan algún dato o información de lo que hemos visto para poder enriquecer lo que es el estudio. Así que hermanos, espero como siempre se encuentren bien y que Dios les bendiga abundantemente. Amén.